Se apagó la última leyenda del cine de oro. Con la muerte de Elsa Aguirre no solamente se fue una de las mujeres más bellas que dio el cine mexicano, también se apagó una de las últimas grandes leyendas de aquella época de oro que hizo soñar a millones de personas. Amigos, todo lo que empieza acaba, y de polvo somos y en polvo nos convertiremos. Todo lo que empieza algún día tiene que terminar. Pero hay despedidas que de veras dejan un hueco bien difícil de llenar, y este es el caso de Elsa Aguirre. Informar que la noche del 14 de julio trascendió nuestra querida y admirada Elsa Aguirre, rodeada de amor y atención en su casa de Cuernavaca, Morelos. La diva más hermosa que dio la época de oro del cine mexicano. Ella enamoró a medio México. Tenía un porte impresionante y una sonrisa espléndida, pero no todo lo que brilla es oro, porque detrás de esa sonrisa que conquistó a todo un país, se escondía una vida llena de momentos que parecían sacados de una película. Hace poco se había muerto su hermana Alma Rosa Aguirre, un golpe devastador. Al final, la diva eterna del cine mexicano había pasado por mucho, pérdidas muy dolorosas, como la de su hijo, Hugo Rodríguez, quien falleció a los 30 años. Porque amigos, los artistas al final son seres humanos que sufren, lloran, sienten y tienen emociones. Elsa era vegetariana y hacía yoga, tenía una vida sana, no se sabía de ninguna enfermedad. Pero amigos, el cuerpo no es infinito, el cuerpo pide descanso y esta vez pidió un descanso eterno. Pedro Infante le robó un beso, Jorge Negrete le regaló libros y María Félix la sacó de una película debido a su belleza. Ahora sí que Elsa decía, no me odies por ser bonita, pero detrás de esas vivencias, esas anécdotas maravillosas, había una historia de amor. Elsa no era pobre, ella venía de una familia bien acomodada, que tuvo su momento de mala suerte y terminó viviendo en la Ciudad de México. ¡Saludos mi gente! Sean bienvenidos una vez más a Tutoriales Gerberín. Hoy vamos a recordar la vida de Elsa Aguirre, una de esas últimas grandes divas de la época de oro del cine mexicano, cuya partida cierra un capítulo inolvidable. Ahora sí, como siempre decimos, ¡vámonos a lo que nos truje chencha! Elsa Aguirre pasó de la pobreza a la pantalla grande. Elsa Irme Aguirre Juárez nació el 25 de septiembre del año 1930 en la ciudad de Chihuahua. Fue hija de Jesús Aguirre Castillo, un militar de carácter disciplinado, y de Emma Juárez, una mujer que tuvo que sacar fuerzas hasta de donde no había para cuidar a sus 5 hijos. Aunque durante sus primeros años la familia tuvo cierta estabilidad, las cosas comenzaron a ponerse color de hormiga durante la Segunda Guerra Mundial. La situación económica en Chihuahua se volvió complicada y su padre decidió enviar a su esposa y a sus hijos a la Ciudad de México, esperando que allá pudieran encontrar mejores oportunidades. Un tiempo donde era la Segunda Guerra Mundial, estaba la Segunda Guerra Mundial, nos toca vivir en la máxima pobreza, mi mamá siendo hija de un aristócrata. Pero la capital tampoco lo recibió con los brazos llenos de billetes. Elsa siempre contó que durante buena parte de su infancia vivieron en una pobreza muy fuerte. Su madre cosía la ropa, bordaba y hacía prácticamente de todo para sacar adelante a la familia. Pero amigos, recuerden que donde hay una madre luchadora no falta comida en la mesa. Incluso llegó a fabricarles muñecos de trapo porque no había dinero para comprar juguetes. Pero amigos, cuando falta el pan, sobran las ganas, y en aquella casa todos tuvieron que aprender a vivir con muy poco y a echarle muchas ganas, porque no quedaba de otra. Y dentro de su pobreza tenía su maquinita y ella nos hacía la ropita, nos hacía todo, ella bordaba. Yo creo que en aquel entonces las madres las ponían a bordar. Y por si esto fuera poco, cuando Elsa tenía alrededor de 13 años se enfermó de fiebre de Malta. Esto pasa por tomar leche directamente de la vaca sin hervirla. Pasó cerca de un año entre temperaturas muy altas, dolores en el cuerpo y una debilidad que incluso provocó que se le cayera el cabello. Por eso amigos, siempre hay que hervir la leche, aunque ahora la leche se compra en los supermercados y allí está pasteurizada, pero antes pasaba el lechero a repartir la leche y de vez en cuando también dejaba a una que otra embarazada. ¿A poco no amigos?
En esos tiempos no existían los tratamientos que hay ahora y su familia llegó a temer que no sobreviviera. Sin embargo, poco a poco logró recuperarse y regresó a su vida sin imaginar que la suerte estaba a punto de tocarle la puerta. Temperaturas. Un esqueleto, no me daban más que mi comida, apenas la probaba, me sacaba mi mamá al jardín y yo, sin nada más porque mi naturaleza fue fuerte, pude salir adelante, ¿verdad? Entonces... Todo cambió en 1945, cuando una tía les habló de un concurso de belleza organizado por la productora Clasa Films Mundiales. La intención era encontrar rostros nuevos para promocionar la película El Sexo Fuerte. Elsa fue acompañada por sus hermanas Hilda y Alma Rosa, aunque ella estaba tan nerviosa que su madre estuvo a punto de llevársela antes de que terminara la competencia. Y es que Elsa no quería salir en traje de baño, lo cual era un requisito, y que deseaba que la tierra se la tragara, pero a pesar de su timidez, terminó ganando el primer lugar. Y es que vean amigos, para ese entonces Elsa tenía solo 14 años, ya casi 15, y dicen que ya estaba bien desarrollada. Es que ella era del norte, de allá de Chihuahua, y ya ven que las mujeres del norte pues son grandotas, así como Lucha Villa, le decían la grandota de Camargo, pues a Elsa le decían a lo mejor la grandota de Chihuahua. Tenía 14, pero ya parecía de 20. Su hermana Alma Rosa quedó en segundo e Hilda en tercero. Elsa tenía apenas 14 años cuando participó, aunque en el momento que empezó formalmente su carrera ya se encontraba cerca de cumplir los 15. Ni la medida, pero algo vio los que hicieron este concurso, que no, mi mamá ya nos quería sacar, y que ¿dónde va, señora? No se quedan. Entonces, bueno, nos quedamos allí. Este premio les abrió las puertas del cine y Elsa debutó junto a Alma Rosa en la película El Sexo Fuerte, filmada en 1945 y estrenada en 1946. Ese mismo año también apareció en El Pasajero 10.000 y después trabajó en Don Simón de Lira, dirigida por Julio Bracho. Aquellos papeles fueron pequeños, sí, pequeñísimos, pero bastaron para que los productores descubrieran que esa muchacha tímida tenía algo que la cámara no podía ignorar. Pero en aquel entonces dicen que su madre la tuvo que sacar de la película porque los productores no querían que ella pasara con ella. Le decían, la niña pasa, pero usted se queda fuera. Entonces a la mamá no le latió eso. Dijo, eso no me pareció, porque imagínense amigos, esos productores mañosos, lo más seguro es que se la querían echar al plato. Entonces la mamá rompió contrato y esperó a que Elsa estuviera un poquito más grandecita. Y la neta, Elsa nunca había soñado con ser actriz. Ella misma contó que iba al cine cuando era niña, pero jamás pensó en volverse famosa. Entró prácticamente por accidente, empujada por la necesidad económica y por la insistencia de su madre. Lo que comenzó como una oportunidad para ayudar con los gastos terminó convirtiéndola en uno de los rostros más reconocidos del cine mexicano. Ella dijo que lo que quería era viajar, volar y lejos, a París, a Rusia, a China, conocer el mundo. Pero amigos, si no hay dinero, eso no es posible. Nunca por mi mente pasó ser artista, ni famosa, ni tener dinero. ¿Sabe cuál era mi sueño? Siempre ser libre, claro. Desprenderme, volar. Después de un tiempo regresó al cine. A partir de ahí llegaron películas como Ojos de Juventud, Algo flota sobre el agua y Lluvia Roja. Elsa dejó de ser la muchachita que había ganado un concurso y comenzó a compartir créditos con figuras como Arturo de Córdoba, Jorge Negrete y Pedro Infante. En total participó en más de 40 películas y también trabajó en teatro y la televisión. Un día se fue con su mamá a Cuba y allá una mujer la tomó de la mano y se la quería llevar a una recámara, imagínense ustedes. Dice que le dijo, vente para acá chiquita, pero la mamá brincó y le dijo, ¿qué vente para acá ni que 8 cuartos? Y se la quitó de las manos, ya se la quería llevar a una habitación, imagínense. Y es que para aquel entonces todavía estaba bien chamaca, imagínense la pobre madre, tenía que cuidarla de los productores, de los actores y hasta de las mujeres. Y lo peor no era eso. Lo peor es que tenía 3 chamacas adolescentes. No hombre, pobre mamá. Pero vean amigos, aquí hay algo que me parece bien curioso.
dónde estaba el papá en esa época. No hay mucha información al respecto. Es posible que el papá no se involucrara tanto, debido a que era un militar y no estaba de acuerdo con que su hija fuera artista. Bueno, es lo que yo creo. Después de su debut en 1946 hasta su retiro definitivo en el año 2004, transcurrieron cerca de 58 años, prácticamente 6 décadas de carrera artística, una trayectoria que comenzó en medio de las carencias y que terminó colocándola entre las grandes figuras de la época de oro del cine mexicano. Nada mal para una joven que entró a un concurso sin querer ser famosa y que estuvo a punto de abandonar antes de conocer el resultado. Aquí la pregunta es, ¿consideras que Elsa Aguirre habría llegado tan lejos sin la existencia y el sacrificio de su madre? No lo sabemos. Y vean, amigos, esta fue la belleza que conquistó al cine de oro. Después de aquel inesperado debut, la carrera de Elsa Aguirre comenzó a despegar poco a poco. No fue de la noche a la mañana, porque en aquellos años abrirse camino en el cine era bastante complicado. Había decenas de jóvenes buscando una oportunidad y solamente unas cuantas lograban quedarse. Además, para aquella época, en la misma camada estaba Silvia Pinal, Ana Luisa Pelufo, Sonia Furió, Lilia Prado. Total que la competencia estaba bien pesada. Pero Elsa tenía algo que era imposible pasar por alto. Su belleza llamaba la atención desde el primer momento, aunque muy pronto demostró que no solamente era una cara bonita. Empezaron a llegar papeles cada vez más importantes. Productores y directores comenzaron a fijarse en aquella muchacha chihuahuense que tenía una presencia muy especial frente a las cámaras. Su forma de actuar era natural. Además, la cámara parecía llevarse de maravilla con ella. Ella era muy fotogénica, porque hay personas que nacen con estrella y hay otras que se estrellan. Y Elsa poco a poco empezó a demostrar que lo suyo iba mucho más allá de haber ganado un concurso de belleza. Pero vean, amigos, por más que la mamá de Elsa andaba por allí, por allá cuidándola, haciéndola de chaperona, ella se enamoró de Luis Saldini, un actor 20 años mayor que ella, o yo creo que un poquito más. Ella fue coprotagonista de la película El Ladrón. Ella tenía 17 años, mientras que el actor ya usaba un peluquín, imagínense, y también utilizaba maquillaje para aparentar ser más joven, pero ya tenía 42 añotes. A pesar de que ella miraba cuando le quitaban el peluquín y le quitaban el maquillaje, eso no frenaba sus sentimientos por él. Muy pronto comenzó a compartir pantalla con auténticos gigantes del cine mexicano. Trabajó con Arturo de Córdoba, como les había dicho antes, en Algo flota sobre el agua, y también trabajó con Joaquín Pardavé, Luis Aguilar, Pedro Infante, Jorge Negrete y muchos artistas que dominaban la pantalla. En aquellos años, para cualquier actriz, eso ya era un logro enorme, pero en el caso de Elsa significaba que se había ganado un lugar entre las figuras más importantes del momento. Buenos días, señorita Rossi. Buenos días, profesor. Su nombre empezó a aparecer cada vez con más fuerza en los anuncios del cine, y el público no tardó en convertirla en una de sus favoritas. Películas como Ojos de Juventud, La mujer que yo amé, Lluvia Roja y Cuidado con el amor terminaron por consolidarla como una de las grandes protagonistas del cine de oro mexicano. Ya no era aquella jovencita tímida que casi abandonaba un concurso de belleza por los nervios. Ahora, miles de personas iban al cine solamente para verla aparecer en la pantalla. Imagínense, amigos. Pero junto con la fama también comenzaron las comparaciones. La prensa de aquellos años no tardó en encontrarle parecido con María Félix, quien ya era toda una leyenda. Muchos periodistas aseguraban que Elsa podía convertirse en la nueva gran diva del cine mexicano, y eso provocó que durante años surgieran rumores de una supuesta rivalidad entre ambas actrices. Y la neta, esas comparaciones no siempre le gustaron a Elsa. Ella llegó a decir que nunca intentó parecerse a María Félix y que cada una tenía una personalidad completamente distinta. Incluso confesó que le habría encantado trabajar junto a ella para que el público comprobara que no competían entre sí y que las dos tenían estilos muy diferentes. Siempre se hablaba, ¿no?, de algo, de la relación con María. Una vez nos vimos nada más María, 2 veces, en un festival en Acapulco y acá en México, donde toda la prensa nos tomó en un abrazo las dos. Y yo feliz de la vida, por supuesto. Sin embargo, los rumores siguieron creciendo en revistas, en programas y periódicos.
Era común leer que María Félix no estaba nada contenta con que una actriz más joven llamara tanto la atención. Con el paso de los años, apareció una historia que dio mucho de qué hablar. Se decía que Elsa estaba contemplada para compartir créditos con la doña en la película La Cucaracha, pero al final fue reemplazada por Dolores del Río. Hasta hoy, muchos siguen creyendo que detrás de esa decisión hubo algo más que un simple cambio de reparto. Estaba segura, ¿verdad?, de que la iba a hacer porque yo me casé con José Bolaños y José Bolaños estuvo en la película. Entonces yo ahí sí estaba segura de que iba a trabajar. Y dije, y me gustaría. Con el tiempo, Elsa reconoció que aquella oportunidad que perdió le dolió bastante, porque habría sido la ocasión perfecta para terminar con todas las comparaciones que existían entre ella y María Félix. Al final prefirió dejar que el público sacara sus propias conclusiones y continuó construyendo una carrera llena de éxitos mientras los rumores seguían creciendo por todos lados. Lo cierto es que para aquel entonces Elsa Aguirre ya era una de las mujeres más admiradas del país. Su belleza conquistaba portadas, pero también despertaba admiración entre actores, directores y productores, y precisamente esa fama fue la que terminó acercándola a dos de los galanes más importantes que ha dado el cine mexicano. Uno de ellos era Jorge Negrete, quien quedó completamente cautivado por esa joven desde que comenzaron a trabajar juntos. Pero antes de pasar al siguiente capítulo, me gustaría preguntarles que si creen ustedes que las comparaciones entre Elsa Aguirre y María Félix fueron justas o la prensa exageró esa rivalidad. Jorge Negrete también cayó rendido a sus pies. Mucho antes de compartir una película con Jorge, Elsa Aguirre ya sabía perfectamente quién era él. Cuando todavía era muy jovencita y salía de la escuela, llegó a verlo cerca de la casa de la madre del actor. Él parecía bien vestido, con lentes oscuros y esa presencia que hacía que medio mundo volteara a mirarlo. Y sabíamos que por ahí andaba Jorge Negrete visitando a su mamá, por donde pasábamos para la casa después de salir de la escuela. Ajá. Entonces, una vez pues pasamos por ahí, salió de Jorge Negrete con unos anteojos bien arreglados. En aquel momento Elsa era solamente una estudiante más entre muchas muchachas que se emocionaban al verlo pasar. Jamás imaginó que años después terminaría trabajando a su lado, mucho menos que aquel hombre terminaría buscándola fuera de los estudios. La oportunidad llegó con la película Lluvia Roja. Para ese entonces, Jorge Negrete ya era una de las figuras más grandes del cine mexicano, y Elsa todavía era una actriz joven que comenzaba a ganar terreno. La diferencia de edad pues era evidente, pero también lo era la atracción que surgió entre ellos. El galán no se anduvo con rodeos, no se anduvo por las ramas. Primero habló con su madre y le pidió permiso para convertirse en su novio. En esos tiempos no era como ahora, donde uno mandaba un mensajito y a ver qué salía. Había que presentarse, dar la cara y convencer a la familia. Hay que recordar que en esa época Negrete estaba con Gloria Marín y dicen que se había peleado con ella. Entonces muchos dicen que Jorge solamente le quería dar celos a Gloria con Elsa Aguirre. De hecho, hay quienes dicen que Jorge Negrete solamente se casó con María Félix para darle celos a Gloria Marín, quien para muchos fue el gran amor de Jorge Negrete. Toda su delicadeza, con toda su forma que tenía, me permites que yo sea tu novio. Después de que habló con mi mamá, nos íbamos al restaurante a comer. Él decía, llegaba Jorge, pues siempre pequeño. Y Negrete era un galán maduro, serio, formal, mientras que Elsa era una muchacha adolescente, enamorada del amor, de esas que suspiran por las palabras bonitas y por canciones románticas. Jorge le llevaba flores, la invitaba a comer, le cantaba al oído y hasta le dio serenata. También procuraba ganarse a la madre de Elsa, quien estaba feliz con las atenciones del famoso charro, porque para entrar al corazón de la hija primero había que caerle bien a la mamá, y Jorge entendió muy bien la jugada. Elsa reconoció que la personalidad de Jorge Negrete era arrolladora, era famosa, elegante, seguro de sí mismo y además sabía tratarla con mucha delicadeza. Todo parecía acomodarse para que aquella relación avanzara y hasta que se llegara a hablar de matrimonio. Feliz de la vida, era con el único que me dejaba salir y traía flores en el carro y todo para mi mamá. Entonces él era secretario de Landa, una personalidad. No, estaba en los cuernos de la luna. Pero siempre nos falta un pero, ¿verdad?
Pero aquí fue donde la historia comenzó a torcerse. Jorge quería que Elsa leyera, pero para que tuviera una buena conversación. Ya saben, Gloria Marín era una mujer más madura y más vivida y tenía mejor conversación que Elsa. Entonces Jorge comenzó a regalarle libros para después comentarlos con ella. El detalle podía parecer romántico, aunque a la joven actriz no le gustó para nada. Dijo que eso no era una buena manera. Ella misma relató que en ese tiempo no tenía el hábito de leer y que no quería sentir que su novio también era su profesor. Un suavecito me llevó un libro para que yo lo leyera y a lo mejor al día siguiente comentar del libro. Y yo no leía. No lo leyó. Yo no leía, cosa que sí veía. Mientras Jorge intentaba acercarla a la lectura, Elsa comenzó a sentirse incómoda. Recibía los libros, pero no los leía. Y cada vez que él mandaba otro, la situación se volvía más difícil, hasta que finalmente le pidió a su madre que hablara con el actor y terminara aquella relación con ella. Muy lógico, ¿verdad? Porque Jorge Negrete primero habló con la mamá para ser su novio, entonces Elsa lo terminó diciéndole a su madre: como usted lo aceptó de novio, ahora usted termínelo. Qué cosas tiene la vida, ¿no? Es que vean, amigos, los intereses de una mujer joven no son los mismos que de una mujer adulta. Y en ese entonces a Elsa le gustaba escuchar reggaetón, aunque no existía. Y Jorge Negrete escuchaba pura música clásica, pura ópera. Y Elsa era de perreo, papi, perreo. Bueno, en ese entonces lo que estaba de moda era el mambo. Elsa Aguirre vivía en Tacubaya, imagínense, amigos. Tal vez fue novia de Javier Solís. Que no lo leí. ¿Y por qué? Pues si yo quiero mi novio, no quiero un profesor. Claro. Entonces, pues me volví a mandar otro. O no sé qué pasó, pero yo dije, y como no los leí. No lo sabemos. Y así fue como un noviazgo que parecía tenerlo todo, terminó deshaciéndose por una diferencia que en apariencia era pequeña, pero que para Elsa pesaba bastante. Ella quería un novio, no un profesor, no alguien que tratara de educarla o corregirla. Tomen nota, jóvenes. Poco tiempo después, Jorge Negrete se casó con María Félix. Años más tarde, Elsa recordaría aquella historia con cierta ternura y hasta con humor, aunque siempre dejó claro que él sí había intentado conquistarla seriamente. Y al ratito se casó con María, ¿eh? Con María Félix. María Félix. Pero, Oiga, y al rato me tiene que contar la historia de la cucaracha. Si es verdad que María la sacó a usted. Todo. Y aquí la pregunta es, ¿crees tú que Elsa se arrepintió de haber terminado su relación con Jorge Negrete? ¿O que Elsa dijera, como dice la cantante famosa de ahora, que le gustan mayores? No sabemos, amigos. El beso que terminó en cachetada. Pues hablemos también del otro, no solamente de Jorge Negrete. Apareció otro hombre capaz de poner nerviosa a Elsa Aguirre. Y no era cualquier galán. No, señores, se trataba de Pedro Infante, el ídolo del pueblo, que en aquellos años traía de cabeza a medio México. Mujeres enamoradas, las mujeres tenían póster de él en su cuarto. No, hombre, sí era el amor platónico de México. Los dos coincidieron en la película Cuidado con el amor, estrenada en 1954. Elsa contó que desde el principio sintió una atracción muy fuerte por Pedro. Pero Pedro Infante también era casado. Y lo peor, que aunque era casado, no vivía con su esposa. Vivía con la amante, Irma Dorantes, con quien tuvo una hija. La esposa se llamaba María Luisa León. Ella nunca le dio el divorcio a Pedro Infante. Y cuando Pedro murió, Irma Dorantes no pudo ni siquiera ir al velorio. Entonces, pues, qué bueno que Elsa no le hizo caso, porque ella hubiera sido a la que corrieran del velorio. Ella vivió cada personaje como si de verdad le estuviera ocurriendo todo. Así que cuando llegaban las escenas románticas, no solamente estaba actuando, también estaba descubriendo emociones que hasta ese momento casi no conocía. Ah, no, ahí hubo una atracción. Tipazo el Pedro Infante, Un ¿no? impacto, sí. Tipazo. Bueno, entonces ahí estaba ya la atracción, pero en su plenitud. No, pues fue una maravilla. Yo nada más estaba esperando. Bueno, es lo que yo pienso. Elsa esperaba con emoción las escenas de besos, dijo ella, ¿eh? Pedro Infante ya tenía fama de conquistador, sabía cómo acercarse y además tenía esa facilidad para hacer sentir especial a la persona que estaba frente a él.
Para una joven que había crecido bajo reglas muy estrictas, trabajar a su lado era como abrir una puerta que durante años había permanecido cerrada. Pero el momento más recordado no ocurrió frente a las cámaras, sino dentro de un camerino. Según relató Elsa, aquel día su maquillista la estaba arreglando, pero de repente salió y dejó la puerta medio abierta. La actriz sospechó que todo pudo haber sido planeado para dejarla a solas con Pedro. Ya saben, ese le puso un 4, como decimos en el rancho. Yo creo que se puso de acuerdo con él o algo, pero pues que tenía que salir, que no sé qué, bueno, se salió del camerino, dejó la puerta media abierta, siempre pasaba y tocaba la puerta, Pedro tocaba la puerta, gente. El problema fue que Elsa todavía no estaba lista, tenía el rostro cubierto de polvo, las pestañas blancas y el maquillaje a medias. Ella siempre quería que Pedro la viera bonita, así que cuando lo vio entrar, sintió que la tierra se le abría debajo de los pies. Pero llegó cargando un pequeño oso con un tamborcito. Se le acercó por detrás, le mostró el juguete y comenzó a hacerlo sonar junto a su oído. Elsa trataba de mantener la calma, pero Pedro giró el asiento para dejarla frente a él. Entonces ocurrió lo que ella llevaba tiempo esperando, aunque no precisamente de esa manera. Pedro Infante se inclinó y le plantó un beso en la boca y sin avisarle, imagínense nomás. Elsa se quedó sorprendida, nerviosa y sin saber cómo reaccionar, y en lugar de corresponderle, levantó la mano y le soltó una cachetada que lo dejó colorado. Ella recordó que Pedro se puso como camarón, pero lejos de molestarse respondió que había valido la pena. Entonces mi mamá siempre hablaba de eso y luego todo lo demás era prohibido, todo. Él estaba casado, todos los que yo trabajé estaban casados ya. Entonces era una cosa, pero yo decía, pero yo estoy trabajando, ¿qué me pueden...? Amigos, ¿y qué hubieran hecho ustedes en lugar de Pedro Infante? ¿Más vale que digan aquí murió que aquí corrió? ¿O cómo es la cosa? Y es que vean amigos, el que juega con fuego termina oliendo a humo. Y Pedro sabía perfectamente el riesgo que estaba corriendo. A pesar de la cachetada, la filmación continuó y entre ellos siguió existiendo una química evidente. Elsa reconoció años después que sí había atracción. Incluso contó que el propio hijo de Pedro Infante le confirmó que el actor sentía algo fuerte por ella. Sin embargo, había un problema imposible de esconder. Pedro era un hombre doblemente comprometido, casado, aunque él siempre decía que la casada era su mujer. Elsa todavía era una mujer joven muy ingenua, criada bajo una vigilancia de una madre que no estaba dispuesta a permitir cualquier relación. Bueno, ya no era tan joven en el 45, pero en el año 1954 ya tenía 24 años. Ya estaba, como quien dice, en cancha reglamentaria. Y vean amigos, Elsa tuvo amores platónicos, amores solamente de manita sudada, pero hubo 3 bodas y un corazón lleno de cicatrices. Elsa Aguirre tuvo muchos admiradores, pero solamente 3 hombres lograron llevarla al altar. Y aunque desde afuera podía parecer que una mujer tan bella, famosa y admirada tenía la vida resuelta, la realidad fue muy distinta. En el amor le tocó conocer la ilusión, la violencia, el abandono, las dudas y también la amarga sensación de descubrir que no todo lo que brilla termina siendo color oro. Su primer esposo fue el periodista Armando Rodríguez Morado. Lo conoció cuando él se acercó para entrevistarla. Era un hombre alto, atractivo, de ojos azules, que rápidamente logró llamar su atención. Primero llegaron las conversaciones, después las visitas, y poco a poco nació una relación que la hizo pensar en que por fin había encontrado al hombre con quien ella podría formar una bonita familia. Comenzó con su galanteo, muy discreto, muy acá a la cámara, y comenzó, ¿no? No me buscara pues, claro, para estar solo conmigo, ¿no? Pues así comenzó el famoso romance increíble. Elsa se encontraba en uno de los mejores momentos de su carrera, pero decidió abrirle espacio al matrimonio y a la vida del hogar, y se alejó del cine. Vean amigos, imagínate que tanto amaba a este hombre que decidió dejar su carrera por un lado. Con Armando procreó a su único hijo, Hugo Rodríguez Aguirre, quien se convirtió en el centro de toda su existencia. La llegada del niño fue uno de los momentos más hermosos de su vida, pero la tranquilidad comenzó a desmoronarse poco después. El hombre que la había conquistado empezó a mostrar una cara completamente distinta.
Armando salía de madrugada, bebía demasiado y regresaba a casa en condiciones que provocaban discusiones y miedo. Elsa comenzó a vivir situaciones que no entendía y comportamientos que cada vez se volvían más difíciles de soportar. En una ocasión, durante un viaje, él manejaba de manera peligrosa y Elsa sintió que algo terrible podía ocurrir. Cuando ella quiso bajarse del automóvil, Armando la sujetó con fuerza del brazo para obligarla a quedarse. Su hermana tuvo que intervenir para defenderla. Ese momento fue como un balde de agua fría, porque Elsa entendió que el hombre del que se había enamorado ya no era el mismo que tenía frente a ella. Muy especiales, ¿no? Muy raras de él. Se salía a las 4 de la noche, se salía en las mañanas, yo iba a su trabajo, pero en la noche también se salía, regresaba, nos vamos a Toluca, chocaba, nos metíamos en un hotel. Era un hombre completamente distinto, y eso debido al consumo de alcohol. Pero el golpe más duro llegó cuando Armando puso en duda que Hugo fuera realmente su hijo. En lugar de protegerlo y hacerse responsable, se alejó de ambos. No buscó al niño durante años y dejó a Elsa con toda la carga emocional, y no solamente emocional, o sea, sin darle dinero. No tenía carga económica y mucho menos familiar. En los 30 años siquiera para saber si era o no era. Y luego me vienen a buscar ya viejos, ya me van a buscar. Y por tu recuerdo vivo, y dije, oye, le digo, él dijo. Y para una mujer que había crecido bajo reglas muy estrictas y que había soñado con formar un hogar, aceptar que su matrimonio se había convertido en una pesadilla no fue nada sencillo. Con ayuda de su familia consiguió separarse y finalmente divorciarse, que para aquellos años era una cosa muy difícil. No era como ahora que te divorcias y ya a los 2 meses ya apareces con otro esposo. En aquel entonces eso era inmoral, amigos. Quedó como madre soltera, con un hijo pequeño y con la responsabilidad de construir su vida prácticamente desde cero. Y entonces la llamaron para volver a trabajar al cine y tuvo que regresar a administrar sus ingresos y dedicar buena parte de lo que ganaba a la educación y al cuidado de Hugo. Mientras el padre se mantenía alejado, ella se convirtió en madre protectora y sostén de su hogar. Como decía mi tía, cuando el barco se hunde, se conoce quién sabe nadar, y Elsa tuvo que aprender a mantenerse a flote sin esperar que alguien llegara a rescatarla. Mucho tiempo después, cuando Armando ya era mayor, intentó acercarse nuevamente. Ahora sí que ya para qué, si ya creció el hijo. Mandó mensajes, llamó por teléfono y buscó revivir el recuerdo de aquella relación. Pero para Elsa ya era demasiado tarde. Lo que no fue no será, decía José José. El único lazo que pudo haberlos mantenido unidos era Hugo, y él había decidido ignorarlo completamente durante prácticamente toda su vida. Que quería ser hasta jardinero y que pura mentira, ¿no? Ya ahorita dije, ¿qué te pasa? Oiga, doña Elsa, ese fue el primer matrimonio con Armando, y después usted se casa con José Bolaños. Después de aquel divorcio, Elsa volvió a confiar en el amor, aunque hizo la película Cuidado con el amor, pero eso a Elsa no le importó nada, y se casó por segunda ocasión con José Bolaños Prado, guionista, director y productor del cine. Él era un hombre relacionado con el ambiente cinematográfico, y su nombre también había dado mucho de qué hablar por su supuesta cercanía sentimental con nada más y nada menos que Marilyn Monroe. Imagínense, amigos, este hombre era suertudote, imagínense. Tuvo a Marilyn Monroe y a Elsa Aguirre. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede jactarse de esas cosas, amigos? La relación con José Bolaños fue muy distinta a la primera. No estuvo marcada por la misma violencia, pero sí por las ausencias y por una vida profesional que terminó poniendo distancia entre ambos. Los compromisos, los viajes y los proyectos hicieron que cada uno comenzara a caminar por su lado. Con el tiempo entendieron que el matrimonio ya no funcionaba y decidieron separarse. Vean, amigos, otro fracaso más. Pero vean, amigos, no todos los amores terminan entre gritos y portazos. Algunos simplemente se van apagando hasta que 2 personas descubren que viven juntas, pero ya no avanzan hacia el mismo camino. Elsa todavía se casaría una tercera vez. Su último esposo fue José Rafael Estrada Valero, un maestro de yoga que tuvo una enorme influencia en su vida. A través de él conoció la meditación, el vegetarianismo y una disciplina espiritual que después se convertiría en una parte muy importante de su identidad.
Me casé 3 veces, Gustavo. Esto quiere decir que tendría yo unos 34 años, cuando yo ya estaba en la plenitud de mi carrera. Al principio, esta relación parecía presentar la calma que Elsa llevaba buscando durante años, después de un matrimonio doloroso y otro que se desgastó por la distancia. Creyó haber encontrado un hombre que le ofrecía tranquilidad, conocimiento y una nueva manera de entender la existencia. Un maestro, un hombre ya muy avanzado, ¿no? En esto. Entonces, sí fueron años, pero no vivimos juntos, ¿no? Y fui bastante. Sin embargo, la relación también comenzó a complicarse. José Rafael tenía constantes roces con Hugo y varias personas cercanas a Elsa consideraban que el hombre se estaba aprovechando de ella. Vean amigos, es que dice el dicho, si quieres a la gallina, también tienes que querer a los pollitos. Y este hombre trataba bien a Elsa, pero no a Hugo, amigos. Y para la madre no hay nada más feo que ver cómo su pareja trata mal a su hijo, ¿a poco no? Pero Elsa estaba enamorada y durante mucho tiempo prefirió creer en su esposo antes que escuchar las advertencias de quienes la rodeaban. Imagínense amigos, ella estaba con los ojos cerrados, como decía Gloria Trevi. Imagínense que hasta andaba con Sergio Andrade. Gloria Trevi, ¿eh? Con los años también surgieron versiones de que José Rafael tenía otra familia en Chile. Aquella supuesta vida oculta terminó ensuciando todavía más un matrimonio que ya venía arrastrando problemas. Al final, esa relación tampoco logró mantenerse y Elsa volvió a quedarse sola. Así terminaron sus 3 matrimonios. El primero le dejó miedo, abandono y la responsabilidad de criar sola a su único hijo. El segundo se desgastó entre compromisos y distancia. Y el tercero le abrió las puertas de la espiritualidad, pero también le trajo decepciones y conflictos familiares. Pues que les digo amigos, Elsa fue una mujer admirada por miles, pero en su vida privada tuvo que aprender a levantarse después de cada caída. Amigos, es que la belleza no siempre es garantía de que todo va a salir bien. La fama podía llenar las salas de cine, pero no podía protegerla de los golpes del amor ni garantizarle un hogar feliz. ¿Qué van a tomar? Una limonada. ¿Lo mismo? Y eso es triste amigos, pero es la puritísima verdad. Y aunque aquellos divorcios le dejaron profundas cicatrices, todavía faltaba el dolor más grande de toda su existencia. La muerte de Hugo, su único hijo. Terminaría rompiéndola. Una parte de ella jamás volvió a ser la misma. Este es el dolor que ni la fama pudo borrar. Después de tantos aplausos, películas y éxitos, la vida todavía le tenía preparada a Elsa la prueba más difícil de todas. Ningún premio, ningún reconocimiento y ninguna fama podían ayudarla a enfrentar el golpe que estaba por recibir. Como decía mi comadre, hay dolores que ni el tiempo ni las palabras logran acomodar, y el de una madre es uno de ellos. ¿A qué edad murió el niño? Murió a los 30 años. Qué golpe tan fuerte, porque finalmente la ley de vida es que los hijos entierran. Desde que nació su único hijo, Hugo, Elsa encontró una razón completamente distinta para vivir. Después del fracaso de su primer matrimonio, decidió dedicar buena parte de su tiempo a sacarlo adelante. Lo protegió, lo educó y luchó para que nunca le faltara nada. Su hijo se convirtió en el centro de todo su mundo y en la mayor alegría que tenía fuera de los estudios del cine. Pero con los años, Hugo creció, convertido en un joven inteligente, con muchas ideas y proyectos. Incluso ayudaba a su madre con nuevos negocios y planes para salir adelante. Elsa estaba orgulloso de verlo construir su propio camino, convencida de que todavía le quedaban muchos años por delante para disfrutarlo. Pero el destino tenía otros planes. Primero sufrió un fuerte accidente automovilístico del que logró salir con vida. Aquello fue un enorme susto para toda la familia y parecía que la tragedia había quedado atrás. Sin embargo, algunos años después, volvió a verse involucrado en otro accidente mientras conducía su automóvil. Esta vez las consecuencias fueron mucho más graves y Hugo perdió la vida cuando apenas tenía 30 años. Sí, amigos, escucharon bien, 30 años únicamente. La noticia destrozó por completo a Elsa. Ninguna madre está preparada para despedir a un hijo, mucho menos cuando es el único.
Todo aquello por lo que había luchado durante años parecía derrumbarse en un solo instante. Lo único que con el tiempo le dio un poco de consuelo fue la última imagen que conservó de Hugo, cuando pudo verlo después de su fallecimiento. Recordó que su rostro transmitía una paz enorme. Lo vio sufriendo, no lo vio sufriendo ni con desesperación. Aquella expresión quedó grabada para siempre en su memoria y fue la forma en que decidió recordarlo durante el resto de su vida. Preparada para traer a un ser que no nos pertenece tampoco, pero dejarlo preparadito para que alce sus alas y dejarlo libre, dejarlo ser, pero estar preparada. Y es que, amigos, perder a su hijo cambió por completo la manera en que Elsa entendía la existencia. El dolor nunca desapareció, pero poco a poco encontró refugio en una vida mucho más espiritual. Desde años antes ya había comenzado a practicar yoga, pero después de aquella tragedia, esa disciplina se convirtió en una parte fundamental de su día a día. También se hizo vegetariana y logró llevar una vida lo más saludable posible. Se alejó de los excesos, aprendió técnicas de meditación, comenzó a impartir conferencias sobre bienestar y buscó compartir con otras personas aquello que a ella le ayudaba a encontrar un poco de paz. Para Elsa, cuidar el cuerpo también era una manera de fortalecer el espíritu. Con el paso de los años llegó a decir que no existía una fórmula mágica para mantenerse joven. Su secreto era vivir con el corazón tranquilo, agradecer cada día y procurar hacer el menor daño posible. Esa filosofía la acompañó durante décadas y fue una de las razones por la que muchas personas admiraban no solamente su belleza, sino también la serenidad con la que enfrentó los momentos más difíciles de su vida. Hágase tu voluntad, Señor, y no la mía. O sea, todo lo yo pongo de mi parte, pero pues que se haga su voluntad, Padre mío, haga su voluntad. Pues así es, se me presentan estos planes y hay que concretizarlos. Aunque jamás dejó de extrañar a su hijo, aprendió a seguir adelante, llevando ese dolor en silencio. Transformó la tristeza en fortaleza y encontró en la espiritualidad una forma de levantarse después de la caída más dura que una madre puede sufrir. Y mientras el tiempo seguía avanzando, Elsa se fue alejando poco a poco de los reflectores. Sin hacer mucho ruido, comenzó a cerrar un capítulo que la había convertido en una leyenda del cine mexicano. Y aquí la pregunta es, ¿creen ustedes que una pérdida tan grande puede cambiar por completo la forma en que una persona ve la vida? Y bien, amigos, ahorita tenemos el adiós de una mujer que se volvió eterna. La vida de Elsa Aguirre fue como una de esas películas que hacen reír, llorar y suspirar al mismo tiempo. Conoció la pobreza cuando apenas era una niña. Alcanzó una fama que muy pocos artistas consiguen. Vivió romances que ocuparon las portadas de su época. Enfrentó matrimonios que le dejaron heridas profundas y sobrevivió al dolor más grande que puede experimentar una madre. Pero aún con todo eso, jamás permitió que las tragedias definieran quién era. Como decía mi vecina, no importa cuántas veces te caigas, lo importante es tener el valor para volver a levantarte. Que su hijo no era su hijo. No se vale. No se vale. No se valen esas cosas. Sí se vale, así fue, no me volvió. Con el paso de los años se entendió que la verdadera felicidad no estaba en los aplausos ni en la fama. Poco a poco comenzó a alejarse de los reflectores y encontró un nuevo camino en la espiritualidad, una alimentación basada en los vegetales. Todo eso se convirtió en parte de su vida diaria. Para muchos era una diva del cine, pero para ella la mayor victoria era despertar cada mañana con tranquilidad en el corazón y agradecer un día más de vida. Y aunque decidió vivir con mucha más calma, su nombre jamás dejó de ser importante para el cine mexicano. Cada vez que alguna de sus películas volvía a transmitirse, nuevas generaciones descubrían a aquella mujer de mirada profunda que conquistó la pantalla grande con una elegancia que parecía natural. Lo que hizo Elsa Aguirre frente a las cámaras quedó para siempre como parte de la historia de México. A buscar a papá. Entré a una cantina o una casa de juego, qué sé yo. A lo largo de su carrera participó en más de 40 películas que hoy son recordadas como verdaderos clásicos del cine de oro de México. Producciones como Ojos de Juventud, La mujer que yo amé, Lluvia roja, Cuidado con el amor, Pecado, Algo flota sobre el agua, Amar fue pecado y muchas más siguen siendo una ventana para reconocer a una de las épocas más brillantes que ha vivido México. Y no fue solamente una actriz hermosa,
También fue una mujer que supo darle vida a los personajes que todavía permanecen en la memoria de millones de personas. Pero ¿cómo no me voy a dar cuenta? Y también de que todos ustedes... Elsa Aguirre terminó convirtiéndose en una de las últimas grandes representantes de aquella generación que hizo inmortal a la época de oro. Su imagen quedó ligada para siempre a un tiempo que difícilmente volverá a repetirse, cuando las salas de cine se llenaban para ver historias que forman parte del patrimonio cultural de nuestro país. Elsa Aguirre falleció a los 95 años de edad. Con su partida no solamente se apagó una actriz, también se cerró un capítulo que marcó para siempre la historia del entretenimiento en México. No, contigo. Ya acepté en tu nombre. Se fue una mujer que nunca olvidó de dónde venía, que enfrentó la adversidad con dignidad y que supo levantarse una y otra vez cuando la vida parecía ponerla contra las cuerdas. Su legado va más allá de las películas que dejó. Elsa Aguirre representa la disciplina, la perseverancia y la capacidad de seguir adelante cuando el destino parece empeñado en arrebatarnos todo aquello que más amamos. Demostró que la verdadera grandeza no consiste únicamente en alcanzar el éxito, sino en conservar la humildad cuando todo el mundo te aplaude y encontrar fuerzas para continuar cuando el dolor toca tu puerta. Su nombre quedó escrito junto al de las mujeres que hicieron grande el cine mexicano. Sus películas seguirán emocionando a quienes la descubran por primera vez y también a quienes crecieron admirándola. Mientras exista alguien que vuelva a ver una de sus actuaciones, Elsa Aguirre seguirá viva a través de la pantalla, porque hay artistas que mueren físicamente, pero jamás desaparecen de la memoria de su pueblo. ¿Qué es lo que me pides entonces? ¿Qué quieres que haga? Amigos, gracias por acompañarnos hasta el final de este homenaje. Ojalá que la historia de Elsa Aguirre nos recuerde que el éxito vale mucho, pero la fortaleza para levantarse después de cada caída vale todavía más. Descanse en paz, una de las grandes leyendas del cine mexicano. Y si este video te gustó, suscríbete a nuestro canal, regálanos tu like y compártelo para que más personas recuerden su historia. Y nos vemos en un próximo video.